Y yo quiero hablarte de las bendiciones que hoy tenemos en nuestro mundo. Aparte de ser cristianos, hay muchísimas bendiciones, porque Dios hizo un mundo lleno de bendición. Si tú piensas un poquito, puedes pensar, ¿por qué no se inventaría la electricidad hace 2000 años, hace 3000 años, hace 5000 años? ¿Por qué se inventó ahora en el 1900 de nuestro tiempo, después de que casi pasaron 6000 años? ¿Por qué los motores no se encendieron para ponerlos en los carros en 1000 años antes? ¿Por qué no se inventó la internet hace 2000 años o 3000 años? Todo esto es nuevo para nosotros porque el mundo cada vez va avanzando y cada vez va siendo más inteligente, cada vez va usando de su inteligencia que Dios le dio, porque Dios hizo al hombre a imagen y semejanza de Dios. Entonces el hombre es un ser con muchas capacidades, con muchas habilidades, pero poco a poco se va desarrollando y ahorita ya va en el punto de que no tiene regreso, no tiene límites, porque todo se está grabando. Entonces si algo aprende uno, lo comparte y ahí se queda grabado, y viene el otro y lo escucha, lo aprende también y avanza más en la inteligencia, avanza más en el pensamiento, avanza más en lo que... porque cada cabeza es un mundo, entonces cada uno piensa diferentes y cada uno somos diferente porque crecimos en un lugar diferente. Por ejemplo, yo te voy a decir que yo nací en una cueva, crecí en una cueva, no fui a la escuela. Mi trabajo, yo trabajo desde que nací, así me describo. Pues nací y crecí cuidando borregas y chivas, entonces yo trabajo desde que me acuerdo. Y después de que pude entonces andar en el arado sembrando, de sembrador en medio de dos yuntas o sencillamente detrás de una yunta, y ya cuando más grande pues a recoger la cosecha, frijol, maíz, calabazas y sandías. Entonces cada uno tenemos diferente fundamento, diferente panorama en nuestra vida. Entonces cada cabeza es un mundo, cada uno miramos las cosas conforme nuestro lente, conforme somos, porque Cristo dijo, la lámpara del cuerpo es el ojo. Pero luego se mete a lo profundo y dice, si el ojo es malo, todo tu cuerpo está maleado. Inmediatamente da una ilustración de que la lámpara del cuerpo, o sea, nosotros podemos mirar con los ojos dónde vamos, dónde caminamos, vamos mirando todo lo que está a nuestro alrededor, pero luego dice, si tu ojo es malo, todo tu cuerpo está en peligro. Se fue desde lo visible hasta lo más profundo de lo invisible del corazón del hombre, porque se fue a los pensamientos y las intenciones del corazón del hombre. Por eso dice, pero si tu corazón es malo. Entonces, se fue de la vista al corazón para ilustrarnos, y hay mucha profundidad de bendición allí en esos, en todas las palabras que dijo nuestro Señor Jesucristo. Porque Él era el verbo manifestado en carne, Él era la palabra andando, Él era la palabra viva de Dios, que fue desde el principio Dios mismo hablando y sanando y bendiciendo en las calles de Jerusalén, Judea, Samaria. En aquellos lugares Cristo anduvo caminando. El verbo se encarnó. Como dijo Juan, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia, lleno de verdad. Y el apóstol Pablo dice, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu,
visto de los ángeles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Yo te voy a hablar de lo que yo sé. Yo no tengo una Biblia aquí enfrente de mí. No tengo un manual o un bosquejo aquí para predicarte o para ayudarte, para enseñarte. Sencillamente yo voy a hablar de lo que sé. Ahora, ¿siempre voy a hacer así? No. Claro que me voy a preparar si voy a dar una conferencia en un video, si voy a preparar algo bien específico, me voy a preparar, lo voy a poner en un bosquejo y luego lo voy a poner en un video. Pero como ahorita yo sencillamente te voy a estar hablando de lo que brota de mi mente, de lo que brota de mi corazón. Porque yo sé que tengo mucha bendición, tengo 57 años, gracias a Dios, y vine al Señor como cuando tenía 26, 27 años, entonces me dediqué completamente a leer la palabra de Dios, a tal grado que en el 95 me aprendí el Salmo 119 de memoria. ¿Y por qué te digo esto? Porque nadie me apresuró, nadie me dijo aprende de memoria esto, no estaba compitiendo con nadie, sencillamente me hice un reto. Dije, cuando miré ese salmo, que estaba muy grande y muy bonito, sencillamente dije, me lo podré grabar, y me propuse en el corazón grabármelo, y me llevó mucho tiempo, pero me lo grabé. En 1995 me aprendí ese salmo de memoria, el Salmo 119. ¿Quién me dijo? Con esto nada más te quiero decir que yo soy una persona que estoy empapada de la palabra viva de Dios. ¿Por qué? Porque sencillamente cuando creí en la Biblia, cuando creí que la Biblia, la Santa Biblia era la palabra de Dios, dije, no puede ser. Si la Santa Biblia es la palabra de Dios, debe de tener cosas maravillosas, porque el Dios que hizo los cielos, si hizo los cielos, la tierra y todo lo que en ellos hay, imagínate lo que ha de tener la Biblia. Fue mi impresión. Entonces yo dije, si la Biblia, la Santa Biblia es la palabra de Dios, tiene que tener algo muy maravilloso. Y yo quiero una Biblia. Y ahí comenzó mi deseo por conocer la Biblia. Pero como te digo, todo esto lo digo porque voy a compartir de lo que traigo en mi corazón. Y lo que traigo en mi corazón es predicar el evangelio de salvación en estos tiempos. Y para predicar el evangelio de salvación, pues ya hay muchos pastores, ya hay muchos ministros, ya ejercitados, ya disciplinados, ya están allí trabajando. Entonces sencillamente hay que ayudarles. Hay que ayudarles a todo el pastorado. El título que Dios escogió en la Biblia fue sacerdocio. El sacerdocio debe de ser perfecto. Pero cuando Cristo vino a la tierra, vino a los pastores. Entonces el pastor, el sacerdote debe de ser un hombre perfecto, como dice la Escritura, perfecto, enteramente, completamente preparado para toda buena obra. Pero como Cristo vino a los pastores, entonces el sacerdote debe de tener una mente de pastor. Y yo no tengo una mente de sacerdote, pero sí tengo una mente de pastor. Entonces lo otro lo he buscado y se llama sabiduría. La sabiduría Dios la dio a través de Moisés en el monte Sinaí. Allí comenzó Dios a dar la sabiduría para los sacerdotes. Y la sabiduría para los sacerdotes fue sabiduría, ciencia, inteligencia y arte. Esas son las palabras que Dios usó. Y también los perfumes aromáticos y todo eso que está ahí en el Éxodo. Para formar el sacerdocio se necesita inteligencia, ciencia, sabiduría, inteligencia, ciencia y arte. Entonces, yo solamente me traje la imagen de pastor porque crecí cuidando chivas y borregas.
pero la sabiduría está en la Biblia. Para el sacerdocio, entonces, hay que aprenderla. Mira, yo te voy a hablar de cosas muy simples, porque yo soy campesino. Te voy a hablar con palabras tal vez vulgares, simples, de un campesino. De mí no vas a oír palabras altas, que no se puedan entender. Y yo te quiero decir que el combustible de la mente, fíjate cómo el combustible, la gasolina para un carro es muy importante, o la electricidad. El combustible de la mente son las palabras. La mente funciona con las palabras, el verbo. La mente funciona con el verbo de Dios. ¿Cuál es el verbo de Dios? La palabra viva de Dios. Entonces la mente funciona, tu mente. El combustible de tu mente, tú que me escuchas, el combustible de tu mente son las palabras. Pero no cualquier palabras, porque aunque podemos aprender o aprendimos de nuestros padres el idioma, el lenguaje, lo que hablamos y el tono de voz, y si fue en inglés, si fue en español, si fue en chino, si fue en árabe, si fue en lo que fue, tú lo aprendiste. Pero en todos los idiomas existe lo que es las palabras. Entonces el combustible de la mente humana son las palabras, pero especialmente la palabra viva de Dios, que es la Santa Biblia. El combustible de la mente del hombre y de la mujer de Dios son las palabras, y especialmente las palabras de la Biblia, que de la Santa Biblia, que es la palabra de Dios. No hay otro manual. Dios no nos ha dado otro libro. No es el Corán, no es el libro del Mormón, no es el libro de Buda, es la Santa Biblia, el manual del hombre. Y lo voy a estar enfatizando mucho, porque la Santa Biblia es la palabra viva de Dios. No es para religión, sencillamente es para los creyentes en el Señor Jesucristo. Entonces, el combustible de tu mente, para que funcione tu mente, para que se encienda tu mente, para que trabaje tu mente, necesita las palabras. El combustible, la gasolina de un carro es la gasolina. El combustible de un carro es el gas. El combustible de tu mente es la palabra, las palabras. Y la mente es muy hábil. Es inteligente. Tiene muchísimas habilidades. Es la computadora más grande que existe. No hay algo semejante, no hay una computadora semejante a tu mente. Por eso es que no importa tu color, no importa de qué raza viniste, si eres blanco, si eres moreno, si eres café, si eres amarillo, eso no importa. Lo que importa es que tienes una mente. No importa si eres hombre o si eres mujer, lo que importa es que tienes una mente, y tú eres muy valioso en este mundo y delante de la presencia de Dios. Muy valioso. Pero tienes que hacer funcionar esa mente, tienes que echarle combustible a esa mente, y el combustible de tu mente es la palabra viva de Dios. Entonces, ¿quieres hacerla funcionar? ¿Quieres ponerle antivirus a tu mente? Porque ahorita el mundo está lleno de virus. Los jóvenes prenden el celular y todo lo que hacen, van a TikTok, van a Instagram y a mirar videos, puro entretenimiento, día y noche. Y aunque las riquezas de la sabiduría, de la ciencia, de la inteligencia y del arte están en las redes sociales, para que tú seas una persona, un joven brillante, de todos modos no vas a hacer funcionar la mente si no la haces trabajar con la palabra de Dios, porque la mente está diseñada para funcionar perfectamente
con la palabra viva de Dios. Para que tu mente no tenga virus, tiene que tener la palabra viva de Dios. ¿Y cuáles son los virus que hay en este mundo? Bueno, desde incredulidad, el virus más grande es incredulidad, no confiar en Dios, no creer en Dios, ese es el todo. Pero aparte, adorar imágenes, adorar estatuas, entretenimiento en este mundo, las riquezas, los honores, la fama, todo eso le llega al joven, se enfoca en las cosas y se olvida de Dios, se olvida del Creador, del que lo formó, del que lo sustenta, del que le da vida. Entonces, para que tú tengas el antivirus en tu mente, tienes que conocer por lo menos los 10 mandamientos. No tendrás dioses ajenos delante de mí, dice Dios. Honrarás solamente a Dios, el que te formó, el que te sustenta. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Cristo dijo, el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Lo que Dios nos está diciendo allí es que toda nuestra mente debe de ser para amar a Dios. Todos nuestros sentimientos deben de ser para amar a Dios. Y todas nuestras fuerzas físicas deben de ser para amar a Dios. Y el segundo mandamiento es semejante: ama a tu prójimo como a ti mismo. Y el prójimo es la esposa, porque es la más cerca, el vecino, tus hijos. Ellos son el prójimo. Entonces ama al prójimo como a ti mismo, a la esposa como a ti mismo, a los hijos como a ti mismo, al vecino ámalo como a ti mismo, y no tendrás ningún problema. El problema es que hay familias que no pueden ni siquiera mirar al vecino, no lo quieren mirar ni en pintura. Y allí comienza. Hay personas, hay varones que no pueden mirar a la esposa que cometa un error, porque la marcan inmediatamente, para ellos les es un ridículo. Y de allí empieza lo que es el desprecio a la esposa, el desprecio a los hijos, y bueno, empiezan las guerras espirituales. Pero yo te digo, o te quiero decir, el combustible de tu mente, para que la hagas funcionar como debe funcionar, el combustible de tu mente son las palabras, y especialmente la palabra viva de Dios. Entonces, ¿quieres tener una mente hábil? Comienza a leer la Biblia, empieza a leer la palabra de Dios. Y la Biblia es un mundo muy inteligente. El mundo en el que vivimos tiene mucha inteligencia. Como decía, ya se descubrió la electricidad, ya andamos en los carros por medio del motor, del gas, porque todo se mueve por el fuego. Sencillamente el motor es fuego encendido dentro de un motor en el carro, y es por eso que el carro avanza, porque todo se mueve por el fuego. Al corazón del ser humano, si se le acaba la sangre es caliente. La sangre es como el fuego, entonces si se te acaba la sangre, se te acaba la vida. Al carro, si no funciona el motor, si no le funciona el fuego dentro del motor, no tiene vida, el motor se mata. Entonces, sencillamente todas las cosas se mueven por el fuego. La electricidad fue inventada, estaba allí y fue inventada casi después de 6,000 años de la historia de la humanidad. La electricidad, luego el motor. Ahora no solamente andamos en carro, porque para mí esto fue nuevo, esto lo hice en Estados Unidos. Yo crecí detrás de las borregas y las chivas, allá en el burro, en el macho, en el caballo, allá crecí yo. Pero en Estados Unidos, en el carro.
Ahora en avión a veces vamos para diferentes partes. En el avión en unas 2 horas estamos en diferentes partes. Completamente en un día podemos viajar muchas millas. Todo esto es nuevo. Todo esto hace 1000 años no existía. Todo esto hace 500 años no existía. No existía la electricidad, no existían los carros, no existían los aviones, no existía la luz, no existía la internet, no podíamos mirarnos, no podíamos hablarnos solamente por cartas. Imagínate, una carta de aquí a México duraba meses para llegar. Ahora podemos hablar en vivo y en directo de cualquier parte del mundo. Es la inteligencia, es la habilidad humana. Ya está aquí, ya hemos avanzado y ahora el combustible de tu mente es la palabra. Son las palabras. Yo quiero enseñarte y quiero decirte que aprendas esto que te voy a decir. Aprender el pensamiento básico para ser un excelente comunicador, eso es bíblico y es filosófico. Lo voy a decir una vez más y lo voy a estar enfatizando mucho. Es para todos, hombres y mujeres, pero especialmente para los hombres de Dios que van a predicar el evangelio de salvación de nuestro Señor Jesucristo. Aprende el pensamiento básico para ser un excelente comunicador. Este pensamiento básico para ser un excelente comunicador es bíblico y es filosófico. ¿Y por qué es bíblico y es filosófico? Porque la Biblia, la sabiduría, Dios nos la dio y está en la Biblia. La sabiduría es el libro de Job. Y los sabios en la Biblia fueron Job, David y Salomón, por los medios de los cuales Dios nos dejó escrita la sabiduría en la Biblia. Los 5 libros poéticos son los libros de sabiduría, pero el libro de sabiduría de sabidurías es el libro de Job. Pero en Salomón Dios nos está diciendo, esto se llama sabiduría y ciencia. Entonces por eso es que te digo que el pensamiento básico para ser un excelente comunicador es bíblico. Salomón fue el modelo, el ejemplo, la clave de cómo ser un excelente comunicador.